La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos amó con amor eterno. Todos ustedes, televidentes, bienvenidos al estudio bíblico desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna. Estos estudios están elaborados con el propósito de ser de edificación, de consolación, de darle orientación para la conquista más hermosa, que es la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. David, que Dios lo presenta, el hombre como el corazón de Dios mismo, un hombre santo, un hombre puro, aunque falló, pero enderezó sus pasos ante Dios. David tuvo unas grandes batallas, pero en todas las batallas este hombre supo apreciar, amar, glorificar y exaltar a Dios. Aunque había llanto, dolor, aflicción, angustia, muchas veces se sentía en hoyos profundos, en hoyos cenagosos donde no podía pararse firme. No dependió de sus habilidades, de sus propias fuerzas. No dependió de sus amigos humanos, sino que dependió de Dios. Y exaltó a Dios en medio de cualquier angustia. Jamás se levantó contra Dios, sino que lo alabó, lo exaltó. Y la Biblia dice que cuando él está pasando esa crisis terrible de una gran persecución, de golpe de estado, que su propio hijo Absalón quiere darle, quiere tumbar a su propio padre para él quedarse como rey de Israel. La Biblia dice que cuando David exaltó y exaltó a Dios, por ejemplo, en el Salmos 33:3 dice David: Jehová es mi escudo, Jehová es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él siempre confió en Dios en todas las áreas de su vida. Él sabía que Dios era su propio escudo de salvación, su propio protector, su único refugio eterno. Sabía que Él es la gloria de David y el que levanta la cabeza de David. Como todo hijo de Dios debemos tener esa certeza, esa confianza de que Dios es nuestro escudo, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Cuando él está así abatido, desesperado, él honró a Dios con cánticos y envió entonces Dios desde lo alto y tomó a David, lo sacó de las muchas aguas, aguas desesperantes, aguas de aflicción, aguas de dolor, aguas de tristeza, aguas de confusión. De ahí lo sacó Dios a David. Según el Salmos capítulo 18, verso 16. Y además dice David: me libró Dios de mi enemigo poderoso. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. En medio de mi tristeza, en medio de aquel sacudimiento, en medio de esa guerra espiritual, mi Padre supo rescatarme. Mi Dios me rescató de mi enemigo más poderoso.
Me sacó a los lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Cuando usted y yo agradamos a Dios, a pesar de las luchas y pruebas y aflicciones y tentaciones habidas y por haber, comenzamos a alabar y a bendecir a Dios. Nos mantenemos íntegros, santos, puros. Nos mantenemos completamente en la pureza que Dios nos pide que nos mantengamos. Es ahí cuando Dios se digna en librarnos y no permite que nuestro enemigo o enemigos más fuertes que de nuestra propia vida nos derroten. Jamás lo permite Él, sino que tiene cuidado de nosotros. Y entonces David dice en el Salmo 18, verso 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, pero más Jehová fue mi apoyo. Y por apoyarse en Dios, dice en el verso 19, me sacó a lugar espacioso. Estaba atado, se sentía oprimido, se sentía estrecho. Pero dice, me sacó a lugar espacioso Dios, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado. El premio que recibe David es porque él supo mantenerse confiando en Dios, alabando su nombre. Y por eso él dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza, conforme a mi rectitud, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado Dios. ¿Cuántos están pasando crisis terribles, grandes batallas espirituales? No pueden vencer porque no son íntegros. No pueden vencer porque no le dan la gloria a Dios. No pueden vencer porque no se humillan delante del Todopoderoso. David lo hizo. Y David fue prosperado, David fue bendecido. Por lo tanto, él dice, me sacó mi Dios a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Si tú agradas a Dios y comienzas a hacerlo, no lo has hecho en el pasado, pero si emprendes a hacerlo a partir de ahora y sigues haciéndolo, Dios te librará y te pondrá en un lugar espacioso, en un lugar alto, hará firme tus pies. David dice en el Salmo 18, 21, dice claro, porque yo he agradado o he guardado los caminos de mi Dios. Esa es la clave para ser victorioso. Según el verso 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y este es el problema de muchos que están siendo atormentados por demonios, por espíritus inmundos, porque se han apartado de Dios. Regrésese a Dios. Humíllese delante de Él, apártese del pecado, deje de hacer lo malo, humíllese confesando su pecado, reconozca que está fallando, sea sincero con su Creador, Él va a perdonar, Él va a restaurar su vida y la vida de los suyos. David dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Esa es la clave para vencer cualquier batalla espiritual. No saldremos derrotados si andamos con integridad como lo hizo Job. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y yo no me he apartado de sus estatutos, es decir, de sus mandamientos. Yo no me he ido ni a la derecha ni a la izquierda. No he retrocedido. No me he comportado impíamente, sino que
me comporté como el hijo de Dios que soy, como el siervo de Dios que soy, dice David. Por eso Dios cabalgó sobre un querubín, vino para rescatarme y vino para hacer huir a todos mis enemigos y vino a destruir los poderosos. Pues fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, dice en el Salmo 18:23. Los hombres conquistadores son aquellos que en verdad se sujetan a la palabra de Dios y sirven a Dios con integridad, sirven a Dios con rectitud, sirven a Dios con lealtad en todo aspecto. Así es que son más que vencedores o somos más que vencedores. Entonces, después todos tus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Los he guardado, los he puesto por obra. Me deleitaba en ellos obedeciéndolos. Fui recto para con mi Dios y me he guardado de mi maldad. No he ido a pecar, me he mantenido limpio, santo para Dios. Por lo tanto, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y además, con toda su potencia de su misericordia, he sido cubierto. He sido totalmente reencauchado de su gracia, de su poder. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Si usted se mantiene siendo misericordioso, mostrando misericordia con la gente que necesita misericordia, aun con aquellos que nos ofenden, debemos perdonarlos. Muchas veces no queremos perdonar porque no hay misericordia. Debemos llenarnos de misericordia y perdonar los que nos han hecho la vida totalmente horripilante. Pero el salmista reconoce que cuando el hombre es el 100% misericordioso y se muestra misericordioso, entonces Dios será misericordioso con esa persona. Dios se mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio se mostrará Dios para con el impío y severo será para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Dios no puede soportar los ojos altivos, orgullosos, vanidosos, sino que se mantiene lejos de ellos, los ve de lejos. Y esa gente, si no se humilla, no se arrepiente, entonces corre peligro, no podrá alcanzar victoria. Pero si se humilla, se aparta del pecado y sirve a Dios con lealtad, Dios estará ahí para guardarlo, para prosperarlo. Porque Dios salvará al pueblo en aflicción. Lo salvará, pero humillará a los de ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, dice David, porque Dios es mi luz. Él me alumbrará, no estaré más en tinieblas, no estaré en oscuridad. Voy a caminar con firmeza porque andaré en claridad a la luz de mi Dios. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Camine con Jesús, ámelo, sírvalo, hónrelo, alábelo, glorifíquelo. Él es el gran conquistador en el favor suyo y mío. Por lo tanto, Él encenderá nuestra lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas y sus tinieblas. Contigo
desbarataré. Es decir, con Dios vamos a desarmar ejércitos poderosos, invisibles, con nuestro Dios. El salmista dice en el Salmo 18:29, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Piénselo, con el Dios Todopoderoso a nuestro favor. Estará a nuestro favor porque lo amamos. Estará a nuestro favor porque somos santos, limpios y rectos de corazón. Entonces, estando así, vamos a desbaratar ejércitos y con nuestro Dios asaltaremos muros. Los muros no serán tan altos para nosotros estando con Dios, andando con Dios. De ninguna manera vamos a poder asaltarlos. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada es la palabra de Jehová a mi favor, a vuestro favor. Escudo es a todos los que en él esperan. Todos los que esperan con paciencia, Dios será su escudo de salvación. Será su escudo de esperanza, de vida. Dios es nuestro protector. Él es nuestro Salvador eterno. Entonces, porque Dios salvará con su gran potencia a todos los que invocamos su nombre, a todos aquellos que nos encontramos de alguna manera afligidos, desesperados. Ahora bien, en cuanto a Dios, entendamos que Él es un Dios glorioso en el favor nuestro. Él no está en contra de nosotros si nosotros estamos de su lado, pero sí está en contra de aquellos que le aborrecen. Pero de los que le amamos y le honramos, le servimos, jamás, jamás dejará que alguien nos haga daño. Toda gente humilde, toda gente sumisa, toda gente obediente, dice Dios que nos guardará de eternidad a eternidad. Nos fortalecerá por todos los siglos. ¿Por qué? Según el Salmo 18:30, nos dice las Santas Escrituras. En cuanto a Dios, Él es perfecto en su camino. En cuanto a su palabra, es acrisolada. En cuanto a su escudo, Él es escudo a todos los que esperan en Él. Entonces, confiamos que Dios está de nuestro lado. Él está para defendernos, está para cuidarnos, está para levantarnos, está para restaurarnos, para darnos vida, para envolvernos con su potencia. Entonces, glorifiquémoslo. Tal vez usted diga, pastor, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Nadie está sufriendo como yo. Es lo que a veces pensamos, que nadie está sufriendo como uno está sufriendo. Pero las Escrituras nos habla de multitudes de miles de almas que se encuentran así como se siente o peor de cómo se siente usted. Yo pasé una batalla espiritual terrible, espantosa, que a nadie se la deseó, pero la pasé. Pensé que yo era el peor de los que estaba sufriendo, mas el Señor me dijo, te he hecho pasar por ahí para que entiendas a mis ovejas, a mi pueblo, que así vendrá. Muchos están más peor de atormentado de como tú te sientes. Dije, Dios mío, entonces esta angustia que yo tengo, que es terrible y es espantosa, si hay algo peor que esto, Dios mío, no me acontezca a mí. Pero Dios me dijo, hay personas sufriendo peores cosas que tú. Entonces aprendí a glorificar a Dios mejor en todas las luchas. Y entre más he glorificado a Dios, más paz, más regocijo. Veo a mis enemigos ser derrotados.
y yo en victoria por la gracia de Dios. Así Dios te llevará de victoria en victoria. Solo exáltalo, glorifícalo, alábalo en medio de la prueba, en medio de la lucha, y serás bendecido y prosperado por Dios. Muy bien, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay más fuerte de nuestro Dios? No hay otra. No hay otra persona más poderosa que nuestro Dios. De ninguna manera. No existe nadie. Pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Si Él me ciñe de poder y hace perfecto mi camino, entonces, ¿por qué apartarme de Él? ¿Por qué odiarlo? ¿Por qué endurecer mi corazón contra Él? En el caso de muchos, siempre dureza de corazón contra Dios. Pida a Dios misericordia. Él va a arrancar el corazón de piedra y va a darle uno de carne, un sensible, uno que se somete a Dios, uno que ame a Dios. Ese va a ser el corazón que Dios va a colocar. Su espíritu noble de Dios será puesto en usted, pero usted debe de glorificarlo y exaltarlo. Ahora, ¿quién hace ciertamente nuestros pies? Nuestros pies como de siervas, es decir, ese animal puede subir ramas y no está nervioso, no está tembelequeando, sube ramas a árboles altos. Dios mío, he visto animales subir en árboles de esos ciervos que nada le temen, se suben a grandes peñascos y están firmes. Y Dios es quien afirma nuestros pies como de siervas y hace estar firme en nuestras alturas. Nos pone en alto y nos mantiene firme. Él es quien adiestra nuestras manos espirituales para la batalla, para enfrentar con nuestros brazos a nuestros enemigos. Es decir, nos da fuerzas para poder estirar ese arco y poder tirar la saeta a nuestros enemigos. Las saetas que usamos están en las Santas Escrituras. Es la palabra, es la verdad de Dios. Amados televidentes, recuerde, Dios es el que sigue nuestras manos para la batalla, el que endereza nuestros brazos para poder entensar el arco, ese arco de bronce. Él nos da a sí mismo el escudo de nuestra salvación y Él nos da completamente sustento con su mano derecha. Él nos sustenta, Él nos vivifica, Él nos levanta, Él nos fortalece, nos da vida completamente. Entonces, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Le está dando toda la gloria de vida a Dios. En esa exaltación a Dios es que David conquista todos sus enemigos. Todos sus enemigos salen avergonzados, salen completamente derrotados. Los que logran escapar y otros son sacudidos hasta las profundidades del mismo infierno, porque Dios pelea por el justo, pelea por aquellos que lo aman y le sirven. Y el salmista dice: me ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. En otras palabras, Dios colocó zapatos vulcanizados. ¿Qué quiere decir vulcanizado? Es las llantas, por ejemplo, cuando son radiales, no pueden deslizarse con facilidad esas llantas porque están completamente hecho estrellas.
y eso se llama vulcanizado, que no se puede retroceder, sino que se afirman bien, se puede frenar muy bien. Y el salmista dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Es decir, le dio zapatos bien anchos para sostenerse bien en pie, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos. Dios da esa capacidad para derribar a aquellos enemigos que no miramos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y el salmista dice, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, de modo que no se levantarán. Quedaron aplastados, derribados, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mis pies. Dios hace derrotar nuestros enemigos y los coloca bajo los pies. Recuerdo hace unos años atrás, tuve una batalla con un principado, viernes. Después del servicio me quedé un rato a orar en el templo, pero aquella batalla no se iba. Me fui para la casa y yendo por mitad de camino dije, Dios mío, qué cabezón soy yo. ¿Por qué no me quedé peleando esta batalla? Me regresé al templo yo solo. Y toda esa noche pasé peleando contra aquel principado. Me quedé todo el sábado peleando y aquello estaba fuerte. Era bastante fuerte. Parecía que aquel enemigo me iba a derribar. Pero no pudo porque conmigo estaba el Todopoderoso. Y entonces seguí por la noche para amanecer domingo, pero a eso de las 4 a 5 de la mañana, agarré la palabra del Señor, comencé a leer en voz alta las Santas Escrituras. Y de presto llego a uno de los pasajes que dice, hollaréis al cachorro de león y al dragón y a la serpiente. Dije para mis adentros, ¿dónde está este enemigo? Está bajo de mis pies. Dije, parece una cucaracha bajo mis pies. Y me agarró un ataque de risa. Se me fue la tristeza, la aflicción. Y entonces Dios en esa madrugada me dio la victoria grande y me dijo, está bajo los zapatos tuyos el enemigo. Está como una cucaracha aplastado ya. No te preocupes. Me dio un gozo grande Dios. Y después me dio una gran visión de multitudes de gente salvadas, siendo sanadas, bendecidas y prosperadas por Dios. Amados televidentes, no hay cosa más grande y preciosa que confiar en Dios. Dios nos da toda victoria, aunque parezca que el enemigo es más fuerte que nosotros. Sí lo es, pero Dios es más poderoso que mis enemigos y que vuestros enemigos. Él nos da la victoria. Que Dios te bendiga, te guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.